En este video les voy a decir cuáles alimentos nos ayudan a producir colágeno y elastina. ¿Qué tal, hermosas? Bienvenidas, yo soy Norma Escandón y para quienes no me conocen, este canal se llama Cuarentonas y Felices y cada semana comparto videos sobre moda, belleza, salud y productos que recomiendo para nosotras, las mayorcitas de 40 años. Si no se han suscrito, las invito a hacerlo, solo hay que pulsar el botón de suscribir y el icono de campanita para que YouTube les envíe una notificación cada vez que subo un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que me han preguntado muchísimo porque es algo que nos interesa sobre todo después de los 30, 40, 50, en fin, cuando la edad ya empieza a notarse sobre todo en la piel, en la firmeza de nuestra piel, cuando empiezan a aparecer algunas arruguitas y líneas de expresión. Lo que sucede, mis hermosas, es que después de los 30 años se reduce la producción de colágeno y elastina en nuestro cuerpo, entonces empiezan a salir unas arruguitas por allá, otras por acá y de repente nos vemos en el espejo y decimos, ¿qué onda? Eso yo no lo tenía la semana pasada, ¿por qué apareció ahí? Pero es el proceso normal del envejecimiento, es la vida, hermosa, si no podemos detenerlo. Sin embargo, hay mucho que podemos hacer para retrasar el envejecimiento prematuro. Y en este video les voy a hablar de lo que podemos hacer para reactivar esa producción de colágeno y elastina de forma natural. Hoy no vamos a hablar de suplementos, ya tengo otros videos al respecto y les voy a dejar en la caja de texto de este video los que yo utilizo porque hay muy buenos péptidos de colágeno y suplementos que podemos tomar para activar la producción de colágeno y elastina. Pero hoy vamos a hablar de los alimentos, así de la comida que ingerimos diariamente y que nos va a ayudar a activar esa producción de colágeno y elastina. La vitamina C es un poderoso antioxidante que generalmente pensamos que está en los cítricos, como el limón, por ejemplo. Sin embargo, hay otros alimentos como el pimiento morrón rojo. Especialmente el rojo es muy alto en vitamina C. También la papa dulce o sweet potato, que puede ser también conocida como camote o batata, dependiendo del país, pero es alta en vitamina C y además tiene bajo índice glucémico, por lo que no eleva tanto el azúcar en sangre. También es conveniente ingerir alimentos altos en zinc, cobre y magnesio, principalmente, hermosas, y lo que yo siempre les digo, vegetales de hoja verde. Kale, kale o col rizada, la espinaca, por ejemplo, también es una maravilla y podemos buscar formas creativas de ingerir esos vegetales como lo hemos hecho ya en otras ocasiones en mis videos en los batidos. Para las que no les guste comer vegetales, no les guste la espinaca, una excelente forma es licuarlas en un batido, combinar con un poco de fruta y otros ingredientes y bueno, nos queda delicioso y el sabor se pierde, se esconde. Otros alimentos con estos minerales son los champiñones. Díganme por favor si existe alguien que no le gusten los champiñones. A mí me encantan, me fascinan y hay muchas formas de prepararlos. Son muy versátiles porque no tienen sabor fuerte. También la piña, hermosas, es un excelente aliado para elevar el colágeno. Nada más que hay que tener cuidadito y comerla con moderación porque es alta en azúcar, pero es deliciosa en el verano. Imagínense, a mí me gusta con un poquito de chile tajín. Las mexicanas me van a entender. Y también podemos espolvorearla con un poquito de canela y la metemos al horno y queda un postre súper saludable. Los fitoestrógenos, hermosas, pues son un componente muy importante para ayudarnos a mantener la salud hormonal, por ende, bueno, también la producción de colágeno y elastina en nuestra piel. La linaza en todas sus presentaciones, ya sea la semilla entera, molida o también en aceite. Y yo uso mucho la linaza también en los batidos, se me hace una forma muy práctica de incluirla en una comida. También se puede agregar en ensaladas, en platillos o también en postres. Por ejemplo, yo hago un poco de yogur griego con frutos rojos y le agrego un poquito de linaza y endulzo con stevia y queda delicioso. Los frutos secos tan deliciosos y nutritivos como las almendras, las nueces de la India o cashews, los anacardos también creo que se conocen, las nueces de macadamia, las nueces pecanas, en fin, tenemos gran variedad y son súper nutrientes.
La soya, que es un fitoestrógeno muy potente. Sin embargo, hay que tener cuidado, sobre todo las chicas que vivimos en Estados Unidos, porque desafortunadamente la mayor parte de la soya que se produce acá es genéticamente modificada. Entonces hay que buscar fuentes pues de soya orgánica, de soya que no haya sido modificada genéticamente, de fuentes naturales. Y las chicas que vivan en otros países, pues creo que ahí no hay tanto problema y pueden aprovechar de este fitoestrógeno muy poderoso, sobre todo para regular el sistema hormonal en aquellas mujeres que están entrando en premenopausia y menopausia y que ya ven que la piel es la primerita que empieza a mostrar esos signos. La vitamina E nos va a ayudar también muchísimo a la producción de colágeno y elastina. Y bueno, podemos comer alimentos como las manzanas, los huevos, por ejemplo, son una excelente fuente de vitamina E, y también las carnes rojas, pero de buena calidad. Vamos buscando carne de animales alimentados con pasto preferentemente. La proteína, que ya les he dicho en otros videos hermosas, por aquí les voy a dejar uno o también en la descripción del video. A nuestra edad tenemos que consumir suficiente proteína, pero proteína de calidad. Entonces, si nos vamos por la parte de proteína animal, los huevos pues son un alimento muy completo, el pollo, el pescado y la carne roja. Sin embargo, también por cuestiones hormonales yo limitaría el consumo de carne roja a 1 a 2 veces por semana máximo. Y por la parte vegetal, bueno, tenemos los frijoles. Los mexicanos, bueno, somos benditos con el frijol, aunque a mí, les voy a ser sincera, últimamente no me caen bien los frijoles. Denme una receta o algún remedio para que no me inflame yo tanto con el frijol, porque lo que es frijol, lenteja, que es una proteína vegetal maravillosa, bueno, a mí me caen un poco pesados. También podemos hacer uso de los lácteos, igual de buena calidad, hermosas, leche de vaquitas felices, de vaquitas que coman pasto. Y a mí no me gusta la leche de vaca, pero sí me gusta, por ejemplo, el yogur griego. Me encanta, como les decía, con fruta, con poquita canela, con linaza. También el requesón, el queso fresco y algunos tipos de quesos que son deliciosos, pero que también se tienen que comer con moderación, hermosas. Y por último, ahí les va, el alimento que más colágeno contiene, porque ya de por sí lo contiene en un plato que podamos disfrutar, es el caldo, ya sea de res o de pollo, pero elaborado con el hueso, hermosas. Ya sé que ahorita las vegetarianas van a decir, ¡ay, ya me voy de este video! Pero en realidad es un alimento altísimo en colágeno. Y la forma de hacer estos caldos es dejar cocer los huesos por varias horas, lo más que se pueda, hermosas, para que salga todo ese nutriente del hueso, y eso es colágeno puro y directo. De hecho, sirve para cuando uno tiene una gripa, por ejemplo, como dicen, el caldito de pollo. Bueno, con hueso es como nos va a curar. Es una medicina natural súper potente. Así que comer caldito, hermosas, no solo para el corazón, sino también para la piel y no tener arrugas. Además, le podemos agregar todas las verduras ahí mismo en el caldo, nada más es así, no hay que cocerlas por tanto tiempo. ¿Qué les parecen, hermosas, estos alimentos que creo que todas podemos tener en casa y consumir en nuestra alimentación diaria? Es una forma natural de estimular la producción de colágeno y elastina. Y para las que, bueno, digan, es que yo no tengo tiempo de hacer todo eso, les dejo los suplementos que yo también tomo en la cajita de descripción de este texto. Dejen sus comentarios acá abajo, hermosas. Me encanta ver cómo interactuamos en la comunidad Cuarentonas y Felices. Que tengan excelente día, hermosas, libre de arrugas y con mucho colágeno. Les mando un beso.